¿Qué les iba a decir? Ah, sí, ya me acordé. Bueno, miren, lo que vamos a ver ahora va a ser Entity Framework, ¿ya? Primero vamos a trabajar con unas bases de datos bastante sencillas, vamos a trabajarlas de forma local, ¿cierto? Ya, Visual Studio está fuertemente conectado a SQL Server, ¿ya? Al estar fuertemente ligado a SQL Server significa que tiene implementadas muchas de las funciones de SQL Server directamente en el IDE de desarrollo de .NET, en este caso en Visual Studio, ¿ya? Ahora, lo que vamos a trabajar con SQL Server, ¿ya? Quizás haga que desarmen un poco sus clases, pero ojo, no desarmen su esquema de clases, sino que solamente va a haber un pequeño cambio en las clases, ¿ya? Y quizás tengan que hacer algunas modificaciones en los controladores, ¿ya? Pero vamos a ver cómo lo van a ir trabajando, ¿ya? Y más que nada, el controlador, la vista no se va a tocar, la vista va a seguir funcionando de la misma forma que ha funcionado siempre, no va a cambiar bajo ningún motivo, ¿ya? Sí, y lo que tiene que hacer ahora al hacer este cambio con Entity Framework es un cambio en los controladores, que ya por ejemplo no vamos a trabajar directamente con la lista, sino que vamos a trabajar con un contexto de datos, ya con un data context, ¿ya? Ahora, olvídense de que vamos a hacer algunas queries, cosas así, ¿no? Si las queries ya están bien implementadas con Entity Framework, ya, eso es lo interesante, eso es lo bueno que tiene, ya que por ejemplo si nosotros trabajábamos agregando en lista, vamos a hacer ese mismo proceso de agregar a la lista, pero en vez de agregarlo a una lista, nosotros lo vamos a insertar en la base de datos. Ya, eso es una de las cosas simples que trae Entity Framework. ¿Ya? Pero siempre hay que saberlas. Pero siempre hay que saberlas. Siempre hay que conocer. ¿Ya? Recuerden, no podemos caer en el concepto, ojo, tenemos que evitar caer en el concepto de que porque algo ya prácticamente no se esté utilizando, no debamos conocerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso de mismo nos hace caer en la retórica del informático, ¿cierto? En ese bla bla que tiene el informático de antaño, ¿cierto? Y el de ahora que, bueno, que andamos con cosas, salen tecnologías nuevas, pero cada generación que pasa, el informático programa menos, ¿ya? Y el informático sabe menos que el informático anterior. Cada generación que sale tiene conocimientos menos del anterior por eso mismo, por ese mismo motivo, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que evitar, ¿ya? Sí, porque mira, ponete en este concepto, ponete en este dato. Te sale un trabajo, ¿ya? Y en el trabajo aún están con un sistema que funciona desde el año 90. ¿Mm? ¿Cómo le explicas al reclutador o cómo le explicas a la persona a cargo, ¿ah? Que tú no sabes manejar una query y estás con tu título de ingeniero o con tu título de analista? ¿Ya? Llegas a un trabajo en el que aún están funcionando con un sistema, entre comillas, antiguo, porque igual los sistemas tardan muchos años en actualizarse en algunos sectores. Ya con decirte que Codelco aún funciona con sistemas del año 90. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llegas allá y cómo les explicas que no sabes hacer una query? ¿Cierto? ¿Ya? A eso es lo que voy. ¿Ya? ¿Sí? Entonces siempre hay que saber igual un poco más por ejemplo, de los temas antiguos, ya de los conceptos antiguos. Ya siempre hay que conocerlos. ¿Ya? La idea es siempre conocer la base. ¿Sí? Ya. Ok, entonces bueno, llegamos al punto entonces en el que vamos a trabajar con Entity Framework, ¿ya? Vamos primero a crear un proyecto, ¿ya? Y la gran pregunta del siglo para todos ustedes ahora, desde ahora ya, en este momento. ¿Qué es Entity Framework? ¿Han oído hablar de él? ¿Sí? ¿Qué sería? Ya que maneja conexiones con la base de datos, ya, sí, también maneja las consultas, ya, bien, 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 ya. Bueno, una de las especificaciones de Entity Framework es que es un ORM,
¿ya? Un ORM, se lo dejo en el chat. ¿Ya? ¿Han oído hablar de lo que es un ORM o han utilizado antes un ORM? ¿Un Object Relational Mapping? ¿Mm? ¿O un mapeador de objetos relacionales? Yo estoy seguro que sí lo han utilizado. ¿Mm? Casi, casi. Pero por ahí va. JPA. Exactamente, JPA es un ORM, ¿cierto? La Java Persistence API. Claro que la Java Persistence API utiliza Java Beans, ¿cierto? ¿Ya? Pero claro, ¿ya? Entity Framework funciona con una lógica similar a esa, ¿ya? Bien, entonces, bueno, vamos a partir creando un proyecto. Vamos a crear un proyecto web. ¿Ya? Esto es más que nada para el ejemplo, que va a ser, ustedes son la AP31D. Entity Frame 51. Gracias. Miren, los subí 2 generaciones. Ya, AP51D. Ya. Entonces vamos a crear el formulario vacío. Ya, ojo que para trabajar con la base de datos no es necesario que esté ni siquiera el proyecto conectado. Ya, nosotros podemos trabajar el proyecto sin necesidad de, o sea, podemos trabajar la base de datos sin necesidad aún de haber creado el proyecto, ¿cierto? Acá lo creamos porque más que nada es nuestra primera instancia que se nos está dando. Ya, así que esperemos un poco. Ya, ahora sí. Ya, miren. Lo primero que vamos a ver, vamos a acá a trabajar con. Ya. Bien. Lo primero es, ¿cómo van ustedes con el manejo de base de datos? ¿Cómo se manejan ustedes en base de datos? Ya, como para después ya la próxima clase, empezar a hacer manejo de base de datos con ustedes, por ejemplo, ir viendo cuáles son los modelos que tienen, qué es lo que le pueden modificar al modelo, cómo pueden trabajar con el modelo, cómo podemos actualizar el modelo desde acá, desde el líder de desarrollo, actualizarlo hacia la base de datos y viceversa. Ya, se defienden. Ya, bien. Entonces ahí lo vamos a trabajar, ¿ya? Entonces miren, lo primero es ver el explorador de servidores, ¿ya? Si ustedes no pueden ver el explorador de servidores acá, que está junto con el cuadro de herramientas, ¿ya? Lo que tienen que hacer es ir a ver, ¿ya? Y en ver está el explorador de servidores, ¿ya? ¿Sí? Ya. Acá, en el explorador de servidores, nosotros vamos a tener nuestras conexiones de datos, ¿ya? En servidores, bueno, es para conectarnos, por ejemplo, con algún otro tipo de servidor, ¿cierto? Donde puedan estar las bases de datos, etcétera, etcétera, ¿ya? Acá, en conexiones de datos, vamos a dar clic derecho y vamos a agregar una conexión. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Ahora, para agregar una conexión, a ustedes lo más probable es que les aparezca como primera ventana esta, ¿ya? Entonces, ¿acá qué nos dice? Bueno, podemos ver que podemos trabajar con una base de datos de Microsoft Access, ¿ya? Un archivo de base de datos de Microsoft Access, un archivo de base de datos de Microsoft SQL Server, ¿ya? Conexión directa con SQL Server. Eso, con esto hay que tener instalado el SQL Server y tener el Management Studio, ¿ya? Que también vamos a ver esa conexión, ¿ya? Pero eso es para cuando ya ustedes hayan armado sus bases de datos, ¿ya? Acá, una base de datos de Oracle, ¿ya? Algún nuevo DBC, ¿cierto? ¿Ya? Y bueno, para otro tipo de base de datos que en este caso nosotros podemos revisar para MySQL, cosas así. Pero como Entity Framework que está diseñado con tecnología Microsoft, lo que vamos a hacer es trabajar directamente con algo de Microsoft, que en este caso vamos a trabajar el archivo de base de datos de Microsoft SQL Server. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Consulta? ¿Tragedias? ¿Mm? Sí, sí, si no, no sé. ¿No? Ya.
Bueno, entonces una vez seleccionamos el archivo de base de datos de Microsoft SQL Server, lo que vamos a hacer es, se nos va a aparecer esta ventana, ¿ya? Y dice nombre del archivo de base de datos, nuevo o existente, ¿ya? ¿Sí? En este caso, si es que es un archivo de base de datos nuevo, simplemente ponemos el nombre y esto lo va a crear. Y si existe, ya lo va a utilizar directamente. Por ejemplo, acá vamos a poner AP51, ejemplo. Ya, ese va a ser el nombre de la base de datos. ¿Sí? Ya, vamos a aceptar y nos dice que el archivo ap51ejemplo.mdf no existe. ¿Ya? Si desea crearlo, le decimos que sí, porque claro, pues no tenemos un archivo con ese nombre. ¿Ya? Y acá esperamos un momento, ¿ya? Y este es el momento en el que se empieza a crear la, la base de datos. ¿Ya? Miren, ahí apareció, acá. ¿Ya? ¿Se fijan? Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Aquí nosotros vamos a crear nuestra base de datos. Ya vamos a crear una base de datos bastante simple. Acá es donde ustedes conectan su base de datos, la que ustedes ya tienen, ¿cierto? Ya. Esta base de datos la voy a crear únicamente con el único motivo. ¿Ya? Con el único motivo de trabajar con Entity Framework. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Ya. Bien. Miren, lo que vamos a hacer acá, si nosotros revisamos la base de datos que está conectada ya, vamos a ver que tenemos nuestras tablas, ¿ya? Y en nuestras tablas vamos a agregar una nueva consulta. Y sí, vamos a crearlas por queries, ¿ya? Nada más que nada para recordar cómo se crea una base de datos por medio de código, ¿cierto? ¿Ya? Ya. Entonces, hasta este punto, ya con la nueva query vamos a crear un ejemplo bastante sencillo. Ya vamos a crear, por ejemplo, un listado con mascotas y un listado con personas y los vamos a unir. Nada más con eso. Ya no la vamos a normalizar, no vamos a caer todavía en el proceso de normalización, ¿ya? Que más que nada como para trabajar el framework, ¿ya? Y para ver cómo vamos a estar trabajando lo que sería la conexión con los formularios, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, vamos a trabajar con create table, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner la tabla raza. Ojo, un consejo. Esto de acá tómenlo como un tip. Las tablas, ¿ya? Traten de poner el mismo nombre con la misma nomenclatura que utilizaron para la clase. ¿Ya? La primera letra mayúscula y el resto en minúscula, ¿cierto? Tal como lo utilizaron en la clase, así no tienen que hacer tantas modificaciones después. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Eso es como un tip solamente. ¿Ya? Miren, vamos a crear entonces el ID, va a ser un valor entero, ¿ya? Pongámosle código. Código int va a ser nuestra clave primaria, ¿cierto? Y acá no existe el auto increment como tal, ya no se le denomina auto increment, sino que acá se le denomina identity. Ya, si se dan cuenta, no hay mucha diferencia con MySQL. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a poner acá el nombre de la raza. ¿Ya? Y vamos a poner acá varchar 20 null. ¿Sí? Miren, vamos a crear la otra tabla. Persona. En la que tenemos el código int, lo mismo, primary key, ¿ya? Identity. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a hacer que el root de la persona, ya por ejemplo que es un varchar, por ejemplo de 15 dígitos si es que incluimos los puntos, ¿ya? Sea también considerado como un valor que no se pueda repetir entre los registros?
¿Mm? Exactamente. Le ponemos un ítem. ¿Ya? Bueno, y acá vamos a agregar lo que sería el nombre. ¿Ya? El apellido. ¿Ya? Y lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Ya? Y bueno, vamos a crear la tabla de mascota. Va, perdón, la costumbre. Ahora sí. ¿Ya? La tabla de mascota, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener un código int primary key identity. ¿Ya? Vamos a agregarle un nombre. Varchar 20. ¿Ya? Le vamos a agregar una clave foránea que va a ser para la raza. Va a ser del tipo entero. ¿Ya? Y le vamos a agregar la persona que va a ser el dueño o el encargado, ¿cierto? ¿Ya? De la mascota. Ahí. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna duda? Si sí, si no, no sé. Ya. Bien, miren. ¿Cómo generamos las restricciones ahora para... ¿Cómo generamos las restricciones para poder crear las claves foráneas? Porque ahí nosotros las agregamos solamente, pero no las hemos restringido, ¿cierto? No les hemos agregado que son claves foráneas. ¿Ya? Bien. Primero, las claves foráneas son una restricción, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a agregar una restricción, constraint, y le vamos a poner nombre. Por ejemplo, se va a llamar raza mascota, ¿ya? Ese va a ser el nombre de la restricción. Y luego vamos a decir qué tipo de restricción es. Es una foreign key, ¿ya? Y entre paréntesis ponemos cuál es nuestra clave foránea. Nuestra clave foránea es la raza, ¿cierto? Abajito, bueno, en realidad puede continuar hacia el lado, pero yo lo voy a dejar hacia abajo por temas de espacio, ¿cierto? ¿Ya? Sería la raza, ¿cierto? ¿Ya? Ahora nosotros tenemos que marcar la referencia hacia qué tabla está haciendo referencia esa clave foránea. Está haciendo referencia hacia la tabla raza y entre paréntesis, hacia qué atributo, hacia el código de la raza, hacia ese, ¿ya? Esa es la forma en la que generamos una restricción. Coma. Lo mismo vamos a hacer. Constraint, ¿ya? Persona, mascota, ¿ya? Sería fk persona, referencias a persona, también hacia su código, ¿ya? ¿Ya? ¿Hasta ahí les queda alguna duda? Si sí, si no, no sé, tal vez sí, tal vez no. No, ya, ok. Entonces, bueno, miren, vamos a crear las tablas, ¿ya? Las vamos a seleccionar y vamos a ejecutar. Y ahí está, comandos completados correctamente, ¿ya? Si miramos acá arriba, actualizamos, nos vamos a fijar que ahí tenemos nuestras tres tablas, ¿ya? Miren, solo para efectos de ejemplo, vamos a poblar un poco las tablas, ¿ya? Y después vamos a hacer los inserts, para no empezar con las tablas vacías, ¿ya? Vamos a poblarlas un poco y luego vamos a hacer los inserts, vamos a hacer todos los métodos, ¿ya? Que corresponden. Ya, por ejemplo, en las razas vamos a poner acá una quita inu, ¿ya? Vamos a poner acá un PLC y vamos a poner acá un mestizo, ¿ya? Esas van a ser las razas que vamos a tener ahí.
¿Ya? Vamos a agregar también un par de personas. 1-1, vamos a poner a Mando Bronca, ¿ya? 1-2 a Juana de Arco. 3 a Elena Nito. Ya, ahora sí. ¿Ya? Ahí está. Y por último vamos a poblar con unas cuantas mascotas. Ya con una, dos mascotas, ¿cierto? Nombre, Spike. Raza, 3 va a ser un mestizo y lo va a tener la persona 1. Nombre, Fenrir, va a ser la raza número 2 y lo va a tener la persona número 2. Y vamos a poner Saska, que es de la raza 1 y lo va a tener la persona 3. Ya, esos van a ser las mascotas con sus respectivos cuidadores, ya, o sus respectivos encargados en este caso. ¿Sí? Ya. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿No? Ya. Bueno, ya tenemos nuestra base de datos, ya, por lo tanto ahora ya vamos a trabajar con nuestro proyecto, ¿ya? Esto es asumiendo que ustedes ya tuviesen su base de datos terminada, ¿ya? Sí, sí. Tú puedes abrir un MDF desde SQL Server y exportar todos los datos. O por último, después todo acá lo puedes abrir como una query, o puedes importarlo como una query, como un script, y después ese script lo abres en base de datos también, ¿ya? ¿Sí? De hecho, esto de acá es bastante conveniente porque yo les envío esto y lo conectan directamente en el ejemplo. O sea, con la base de datos, miren. Ya vamos acá, vamos a agregar, ahora ya tenemos nuestro proyecto, ¿cierto? Ya lo que vamos a hacer es agregar una nueva carpeta y la vamos a llamar modelo, ¿ya? Ahí llegamos a lo que es el modelo, ¿sí? Bueno, de hecho ya hubo harto que trabajamos con el modelo, ojo, que fueron muchas cosas que trabajamos con el modelo, por ejemplo, las clases, ¿sí? Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Acá en el modelo vamos a trabajar en Entity Framework, ¿ya? Lo primero, vamos a agregar un nuevo elemento, ¿ya? Y nos vamos a ir a datos, ¿sí? Y en datos vamos a agregar un Entity Data Model, ¿sí? Ya. Ese Entity Data Model nosotros lo vamos a agregar, le vamos a dejar el nombre de modelo. El nombre que es importante es el nombre del contexto. Eso va a ser importante. ¿Ya? Acá nosotros tenemos diferentes tipos de modelos para diseñar con Entity Framework. ¿Ya? Es uno en el que si nosotros tenemos el código, podemos diseñarlo directamente por código. Es uno en el que si tenemos el modelo, podemos crear inmediatamente la base de datos con por parte del modelo. ¿Ya? ¿Sí? Y tenemos otro que también podríamos hacerlo por la base de datos y creamos el modelo y creamos también el código, ya que es el que vamos a utilizar ahora, que es el diseñador de base de datos, ya, el Entity Framework Designer desde la base de datos, ¿sí? Ya, le damos siguiente, ya, y acá es lo importante, muchachos, ya, miren, nos pide cuál es la conexión que deseamos ocupar para la base de datos, ya, acá nos va a generar el connection string, ¿cierto? Pero miren acá, guardar configuración de conexión, webconfig como. Eso de ahí es nuestro data context. ¿Ya? Eso de ahí es importante porque eso es lo que vamos a utilizar durante todo el desarrollo del proyecto. ¿Sí? Por eso es muy importante conservarlo. ¿Ya? Entonces, le vamos a poner el nombre, por ejemplo, le podemos borrar, por ejemplo, el AP51 y ponerle un nombre más simple, más sencillo, algo fácil de recordar. En este caso, por ejemplo, simplemente ejemplo entities. Ya, ahora como está referente a lo que son mascotas, podríamos cambiarlo a mascotas entities, ¿ya? ¿Sí? En este caso lo voy a dejar como ejemplo entities.
Ya, antes esto se podía dejar como, por ejemplo, era ejemplo, data context. Ya, era lo que se llamaba el data context, ya que es nuestro contexto de datos. Ya, ahora lo vamos a denominar solo como entities. ¿Ya? Bien, lo dejamos como ejemplo entities y le damos siguiente. Y nos dice, la conexión seleccionada usa un archivo de datos local, este amigo que está acá, ¿ya? Que no está en el proyecto actual, porque miren, se nos creó una carpeta AppData. Nos dice, ¿desea copiar el archivo en el proyecto y modificar la conexión? Vos dale, díganle que sí nomás, ¿ya? Y miren, acá, este ejemplo de acá después va a quedar como inutilizado y va a quedar todo acá guardado lo que vamos a utilizar. Ahí está, ap51 ejemplo.mdf, ¿ya? Ahora cuando yo les pase este proyecto, el proyecto va a estar con la base de datos incluida, ¿sí? Ya. ¿Qué versión de Entity Framework usar? 6. ¿Ya? ¿Y cuáles son los objetos de la base de datos que queremos incluir? Queremos incluir todas las tablas, ¿ya? Ahí podemos seleccionarlas, ¿ya? Vamos a incluir todas. Y bueno, el nombre de modelo lo vamos a dejar así, tal como está. Y finalizamos. Ya, esperamos un momento. Ya seguimos esperando. Tic tac, tic tac, tic tac. Sí, sí tarda un poco esto en realidad. No, no se me ha congelado el PC aún. Ujú. Ya, ahí está. ¿Ya? Si nos fijamos, tenemos acá el modelo. ¿Ya? Ahí quedó. Este modelo lo podemos modificar, lo podemos actualizar, incluso podríamos trabajar el modelo desde cero aquí y trabajarlo hacia la base de datos. ¿Ya? No hay ningún problema porque, por ejemplo, acá nos permite el ir agregando nuevas entidades, nuevas asociaciones. ¿Ya? ¿Sí? Lo podemos trabajar. La próxima clase podríamos ver un trabajo desde el modelo como para que vayan trabajando también su base de datos. ¿Ya? Y que tengan el modelo ya contemplado acá. ¿Ya? ¿Sí? Eso es el modelo. Ya, ahora si se dan cuenta, tenemos ahí el modelo que es el archivo DMX, que es este archivo del modelo acá. ¿Ya? Pero miren, ¿qué tenemos acá? La clase mascota, ¿ya? Con código, nombre, raza, ¿ya? Tenemos también las clases virtuales que nos van a servir para enviar la persona, la raza, ya las relaciones, ¿ya? Tenemos la clase persona también, mismas características, incluso con su respectivo constructor, ¿cierto? ¿Ya? Y también la raza, ¿ya? Ahí ya tenemos las clases creadas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahora? Vamos a revisar lo que era el web config y miren, ahí está, connection string, ejemplo entities, ¿ya? Sí. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Si sí, si no, no sé. No, no, sí, sí. ¿Para qué te digo que no, si es sí? Ya, bien. Entonces, miren, ya que tenemos el modelo, vamos a trabajar inmediatamente lo que son agregar una carpeta y vamos a agregar los controladores. ¿Ya? Modelo controlador le vamos a poner. Ahí está. Ya, tenemos el modelo, tenemos el controlador. Ya, vamos a agregar acá un nuevo controlador. Ya, y acá donde ya viene todo bastante similar, pero tenemos que saber. Miren, por ejemplo, vamos a trabajar la raza controller, ya, a pesar de que ya tenemos una raza precargada, pero nos falta, por ejemplo, crear una lista, ¿cierto? ¿Ya? Raza controller, persona controller, y vamos a agregar
la más importante, que es la mascota controller. ¿Ya? Ahí creamos los tres controladores, ¿ya? Miren, para tener los controladores, claro, ya no es tan necesario tener el find porque el find es un método que lo tenemos directamente desde la base de datos, ¿ya? Sin embargo, es un método que nosotros debemos conocer. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar, por ejemplo, para cargar datos, ¿ya? ¿Sí? Eso es lo interesante de Entity Framework, ¿ya? Miren, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar directamente mascota controller, pero luego vamos a generar listados desde persona controller y desde raza controller, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá, desde el controlador, es hacer un llamado al modelo. Ya tenemos el modelo acá. Por lo tanto, vamos a utilizar un using, ¿ya? El nombre del proyecto, ¿cierto? El nombre de la solución, punto, modelo, porque vamos a estar utilizando los elementos del modelo. ¿Sí? Ya. Acá era donde nosotros antes creábamos la lista, ¿ya? Pero ya no vamos a crear la lista, sino que vamos a instanciar el contexto. ¿Ya? Nuestro database context. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a instanciar? Simple. Vamos a llamar a bueno, primero lo vamos a instanciar de forma privada y estática. ¿Ya? De la misma forma que trabajamos con la lista. ¿Ya? Y ejemplo entities. Ese era nuestro contexto. ¿Cierto? Que es nuestra configuración de conexión. ¿Ya? Y le vamos a llamar DBC. Bueno, esa es la costumbre. Ustedes le pueden poner context, le pueden poner contexto, le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Le pueden poner entidades. ¿Sí? ¿Ya? Yo le voy a poner DBC por el tema del data context, que ya era costumbre trabajar con data context. ¿Sí? New, ejemplo entities. Y queda instanciado. Ahora, todo lo que nosotros hagamos acá, ya lo vamos a traer desde el data context. Desde acá vamos a hacer el ingreso hacia la base de datos, obtener las listas, obtener los objetos. Ya, todo eso lo vamos a sacar desde ahí. ¿Sí? Miren, por ejemplo, vamos a llamar inmediatamente a los métodos de clase. Primero vamos a llamar al insert. Public static string add mascota. ¿Ya? ¿Cuáles son los parámetros que voy a recibir para mascota? El código ya no lo voy a necesitar porque el código es autoincremental, ¿cierto? Así que vamos a recibir un nombre. Vamos a recibir también el string, el código persona, que va a ser el dueño, ¿cierto? O sea, bueno, pero le vamos a poner acá inmediatamente código raza, el encargado y luego código de la persona, ¿ya? Esos son los atributos que vamos a agregar, ¿ya? Que vamos a recibir desde el formulario, claro está. Ya, primero, ¿cómo determinamos si la persona existe o no existe? O si la raza existe o no existe. Tenemos que, miren, tenemos ahí la clase persona. ¿En qué momento creamos la clase persona? Exacto, hay que hacer el find en persona, ¿cierto? La clase se creó cuando creamos Entity Framework. Entity Framework creó la clase. Ya creó todas las clases a partir de la base de datos. Ya por lo tanto, persona, le vamos a poner persona igual a, o sea, no new persona, sino que vamos a acceder al data context, al DBC. Miren, vamos a acceder al data context a todos los métodos de persona, ¿ya? Y en persona vamos a tener el find. ¿Qué hace el método find? El método find lo que hace es encontrar un objeto, encontrar un objeto por su clave primaria. ¿Ya? En este caso va a ser el código de persona. Por lo tanto, vamos a tener que cambiarlo por entero, porque lo traje como string, ¿cierto? Código persona. ¿Ya? Esto de acá tiene dos opciones. Esto de acá me ahorra el tener que hacer el for each. ¿Ya? Aquí yo ya no tengo que hacer un for each. ¿Sí? Porque el find me hace toda esa pega. ¿Ya?
¿Sí? Entonces esto de acá me va a traer, este objeto va a quedar o vacío o con un objeto de persona. ¿Sí? Y vamos a hacer lo mismo para raza. Igual dbc.raza.find. Punto parse. Código raza. Viva la raza. ¿Cierto? Ya. Hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Consulta? El método find, si no encuentra algo, retorna null. Exactamente. Chi. Chicheñol. Sí, hace eso. ¿Ya? Bien. Entonces ahora podemos crear a la mascota porque tenemos el objeto persona y tenemos el objeto raza. ¿Ya? Ojo que aquí hay algunos cambios, porque por ejemplo ustedes van a decir después, ah, pero pudimos haber tirado el código de raza inmediatamente. ¿Ya? Pero la idea es asegurarse que los objetos existan antes de agregar su código. Ojo con eso. ¿Ya? Por lo tanto, acá vamos a agregar ahora la mascota. Mascota, igual, new, mascota. ¿Ya? Y miren, nada que no hayamos hecho antes. El código no necesitamos agregarlo porque el código es autoincremental, ¿cierto? Ya existe. Pero le vamos a agregar el nombre, que va a ser igual al nombre que estamos trayendo desde acá, ¿cierto? Del parámetro. ¿Ya? Ahora, este es el tema. FK persona, la clave foránea de persona. ¿Ya? Claro, sabemos que podemos tirar acá inmediatamente el int.parse y enviamos inmediatamente el código persona. ¿Va a funcionar? Sí, es muy probable que funcione. ¿Ya? Pero en caso de que no exista la persona, ¿ya? No podemos enviar un código así por así. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo nos vamos a asegurar de que sea la persona indicada? Es que si nosotros encontramos a esa persona, va a ser persona.código. ¿Ya? Lo mismo para la raza. Raza.código. ¿Ya? Ahí. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué era lo que ocurría después de crear el objeto? Claro, claro, debería estar todo un if dentro confirmando. Exactamente. O todo esto dentro de un try catch. ¿Sí? Exactamente, pueden hacer la confirmación. Sí, no hay ningún problema. Sí, pueden hacer la confirmación de que si el objeto es nulo no ocurre, no pasa nada. Hacen el return. ¿Ya? Sí, mira. ¿Ah? Ahora hay que agregarlo y luego hacer un commit, ¿cierto? Bien. ¿Cómo lo vamos a agregar? Esto acá lo vamos a agregar desde el dbc.mascota, ¿ya? Que es lo que estamos agregando, punto add, ¿ya? ¿Qué vamos a agregar ahí? El objeto mascota. ¿Les parece conocido lo que hicimos? Ahí el punto add. ¿Mm? Es una colección. Se sigue siendo como la lista, exactamente igual que la lista, ¿cierto? Entonces ponemos return, mascota agregada, ¿ya? Pero acá me falta algo. Esto acá funciona, ¿eh? Ojo, que si lo testean funciona. Pero ustedes no lo van a ver en su base de datos reflejado. ¿Por qué? Porque punto uno, la transacción no fue confirmada. ¿Ya? Entonces hay que confirmar la transacción. ¿Cómo se confirma la transacción? Tal como dijo su compañero, dbc.savechanges. Y guardamos los cambios. ¿Ya?
¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Si se dieron cuenta es todo igual, todo prácticamente igual, ¿ya? De hecho, la búsqueda, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero buscar un objeto, ¿ya? Public, static, mascota, ¿ya? Y le ponemos find mascota, ¿ya? Que va a ser con el código de la mascota, ¿ya? Si queremos buscarla por el código, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es simplemente hacer un return, ¿ya? Del dbc.mascota.find y con un int.parse parseamos el código mascota. Listo, se acabó. Ya tenemos el find. Así de simple. Recuerden, ¿qué retornaba esto? Un objeto. Y si no, retorna un nulo. Listo. Ya tenemos el find. Ojo, estos métodos de acá, ustedes tienen que evitar conectarse al data context desde el formulario. ¿Ya? Nada que esté estrechamente vinculado a la vista puede tener el data context. Por lo tanto, desde los formularios, desde el código del formulario, ustedes no pueden crear un data context. Bueno, o sea, pueden, pero no se debe. ¿Sí? ¿Ya? Y listo, con eso tenemos el find mascota. Búsqueda. ¿Ya? Para modificar, ¿ya? Public static. En este caso, sí, cuando está acá. Cuando nosotros hacemos la instancia, sí. ¿Ya? Se ejecuta y se cierra. ¿Ya? Hago el guardo cambio, pum, se cerró. Sí, eso es lo bueno de manejarlo así, por instancia. Ya porque se maneja por instancia. Yo hago el llamado al DBC, dejo de ocupar el DBC y ya se cerró la conexión. ¿Ya? ¿Qué iba a hacer acá? Ah, sí, el edit mascota. Ya, miren, por ejemplo, acá para modificar le vamos a cambiar al dueño, o sea, al encargado. ¿Ya? Por lo tanto, acá vamos a recibir el código de la mascota y vamos a string código persona. ¿Ya? Lo mismo de recién. Persona igual, dbc punto persona, ¿ya? Punto find. Traemos a la persona y luego modificamos la mascota, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos ahí el código, ¿cierto? Y para modificarlo sería, encontramos la mascota. Mascota, mascota igual dbc.mascota.find punto parse código. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer simplemente es mascota.fk de persona igual a persona.código. Listo. Ahí modificamos la clave foránea de mascota. ¿Qué nos falta en ese punto? Bueno, aparte de retornar el... ¿Mm? Exacto, nos falta el save change, ¿cierto? Y bueno, obviamente el return, mascota modificada. Ya, ahí ya está listo. ¿Y qué me falta? El eliminar.
No, delete suena muy feo. Ya, y acá también. Ya, y acá más simple todavía, ¿cierto? Es un mascota, mascota igual a dbc.mascota.find.parse código. Y luego ese código lo mandamos a nuestro datacontext.mascota.remove. Listo. Nos faltaría c.savechange y luego el return de remover mascota. Y se acabó. Se acabó. Ahora todo lo demás se trabaja con el formulario, de forma tranquila. Tal y como los formularios ni se inmutan. Ya, los formularios ahí ya quedan listos. Ya, no hay queries que manejar, ¿cierto? Ya, a menos que sean las queries por link queue, ¿ya? Que es la que tenemos que manejar acá, así como una suerte de complicación nomás. Pero, por ejemplo, acá. La lista ya no la podemos sacar directamente desde la colección, porque recuerden, no podemos acercarnos al DBC desde el formulario. Por lo tanto, desde acá vamos a crear un método que les vamos a retornar una lista, ¿sí? Que sería public static list mascota. ¿Ya? Y vamos a poner acá get all. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a crear una variable dinámica, ¿ya? Y le vamos a poner mascotas, ¿sí? Y vamos a hacer una query simple, una query sencilla, sin filtros, sin nada, que se va a llamar, o sea que la vamos a empezar con from m in dbc.mascota. ¿Ya? Y ahí nosotros estamos entrando, accediendo a la lista de mascotas y estamos obteniendo un listado en otra colección que es la que vamos a retornar como una lista. In dbc mascota, ¿ya? Y ponemos select m, ¿sí? Y eso mismo nosotros lo vamos a retornar. Pero miren acá, cuando lo quiero retornar, me dice que no puedo enviar esta colección genérica, ¿ya? Porque no la puedo convertir a pesar de ser un elemento contable, ¿ya? Lo que tengo que hacer es que esta mascota, ¿ya? Esta variable dinámica es convertirlo a una lista, to list, ¿ya? Y ahora, si yo quiero acceder, por ejemplo, para cargar una grid view, lo cargo desde acá llamando este método, el getAll, ¿sí? Ya, bien. Miren, vamos a trabajar uno o dos formularios, ya vamos a trabajar un par de formularios acá. Ya, la query me pide guardarla, vamos a hacer un poco más de espacio acá. No guardar. Ahí está la query. No guardar. Ya. Miren, vamos a crear ahora vamos a crear el formulario y vamos a crear nuestro index. Agregar un formulario web form. Vamos a poner index. Ya. Esto es más que nada como para que vayamos viendo. Miren. En el index vamos a agregar lo que sería en el cuadro de herramientas el grid view. Ya, tal como lo hemos trabajado hasta ahora. Ahí. Ya, le vamos a poner mascota. Ya,
Esta es nuestra grid view. ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta grid? Primero, vamos a ir a los controladores, al de mascota y al de raza y al de persona, porque estos son elementos que yo voy a necesitar. ¿Ya? Miren, vamos a traer acá un using. Vamos a traer el modelo. Y acá en raza, vamos a instanciar with static ejemplo entities dbc igual new ejemplo entities. ¿Ya? Y vamos a traer la lista ya de razas. Por lo tanto, public static list raza y creamos la variable dinámica igual from r in dbc.raza select r y return razas.toList. ¿Cierto? Va. ¿Sí? Se levantó temprano el vecino a trabajar. Ah, no, ya son las 11 de la mañana ya. ¿No? Pero no me molesta en clase, pues vecino. ¿Cierto? Ya. Ahora sí. Tenemos acá el retorno de la lista, ¿cierto? Y nos falta acá el de persona. Ya vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Bien. Ay, qué molesto. Ya. Using. Vamos a traer el modelo y exactamente la misma práctica, ¿cierto? Private static ejemplo entities dbc igual new ejemplo entities. Aquí. Y public static list persona. Ahí da. Persona get all. Ya, y lo mismo. Var personas igual from p in dbc punto persona select p y un return personas.toList. Listo. ¿Ya? ¿Para qué voy a ocupar eso? ¿Ya? Para trabajar todo lo que nosotros ya sabemos trabajar. Cargar un grid view, cargar un drop-down list, etcétera, etcétera. ¿Ya? Porque miren, vamos a generar acá nuestro index, vamos a trabajarlo todo en un solo formulario. ¿Ya? Si es más que nada para el ejemplo, ¿cierto? ¿Ya? Voy a agregar acá una tabla, insertar, con dos columnas. Y le vamos a poner acá registro mascota. ¿Ya? Sería el nombre, la raza y el encargado. ¿Cierto? Ah, aquí está. Ya. Vamos a preparar todo el escenario. Ya, podemos agregar acá el botón para registrar, la etiqueta que nos va a entregar el mensaje, ¿cierto? El text box para el nombre y los dos drop-down que hay para la raza y para el encargado. ¿Sí? Ya, entonces, el nombre le vamos a poner txt nombre. Oye, a ver si no deje el taladro. Ya, el otro sería un drop raza y acá sería un drop persona, ya que sería el encargado. El botón sería botón eh, ah, botón enviar o pongámosle registrar. Contexto registrar.
¿ya? Y con la etiqueta que diga nada. Que eso sería nuestro mensaje, que sería el label mensaje. ¿Ya? Eso es lo clásico que trabajamos siempre, ¿cierto? ¿Oh, qué pasó? Ah, eso. Eso había pasado. ¿Ya? Hasta ahí. Hasta este punto en específico. ¿Tienen alguna duda? Sí, sí, no sé. Estos formularios ya los han trabajado antes y se trabajan exactamente de la misma forma. Ya, ¿cómo vamos a cargar la grid view? Nos comunicamos con el controlador, cargamos la grid view. ¿Sí? Miren. Vamos a ir al page load de la página acá. ¿Ya? Y vamos a crear primero acá abajo como un método aparte, public void grid, ¿ya? Y acá sería public void eh, cargar drop. Ya vamos a cargar los dos drop down list juntos, ¿sí? Y van a ser estos dos métodos, ¿ya? Para cargar la grid vamos a cargarlo de la mascota, ¿ya? Entonces miren, para cargar la grid simplemente va a ser grd mascota, grid mascota, ahí está, punto data source, y ese data source va a ser igual from, ¿ya? Ojo que acá tenemos que hacer el llamado a controlador, ¿cierto? No al modelo, ojo, acá estamos en la vista, así que no hay que hacer un llamado al modelo, ¿sí? Apenas entre el framework, controlador. El controlador es lo que nosotros vamos a trabajar acá, ¿ya? From m in mascota controller punto get all. Y ahí yo ya tengo la lista que estoy enviando desde la base de datos, ¿ya? Entonces acá yo pongo select new y acá me permite agregar los alias, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a poner acá el nombre de la mascota, lo vamos a dejar así como un alias, ¿cierto? Y sería m.nombre, ¿ya? Y el otro sería el encargado, ¿o no? Encargado, ¿ya? El encargado sería, por ejemplo, podríamos ponerle incluso separar, por ejemplo, podríamos poner acá root, ya, el root del encargado, o si no, ya pongamos encargado nomás y lo concatenamos, encargado. Y ponemos m.persona.nombre, más, le asignamos un espacio, ¿cierto? Más m.persona.apellido, ¿ya? Y de hecho podríamos hacer un chiste acá, no sea no un chiste, pero podríamos concatenar acá y podríamos poner aquí paréntesis, paréntesis y le ponemos el root. m.persona.root, ¿ya? Ahí ya tenemos lo que sería el data source para la grid view. Grid mascota punto bind y miren, ¿ya? Vamos a ver si funciona. Ojo, acá les voy a mostrar un error que ocurre cuando lo trabajas directamente desde la base de datos, ¿ya? Vamos a cargar acá, cargar grid, ¿ya? Miren, vamos a ejecutar nuestro index, ¿ya? Vamos a esperar que cargue y ejecutamos. Ya, ahí está. Y miren, acá tenemos ya el nombre de la mascota, ¿cierto? Y ahí están los encargados, ¿ya? Pero por ejemplo, si trato de ejecutar nuevamente, lo cierro, lo ejecuto nuevamente, vamos a ver si es que ocurre el error ahí. Si no, lo vamos a forzar de ahí, ¿ya? El tema es que si les llega a ocurrir ese error es porque ahora la grid view tiene que ser cargada sí o sí
Ya revisando el postback. ¿Ya? ¿Sí? No me fuerce el error. Pero ya llega el momento en el que esto de acá empieza a generar error cuando empezamos a agregar valores. ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, bueno, ¿qué nos falta? Eh, agregarle la raza y el encargado acá. Ya, de hecho me faltó agregar la raza en el grid. Eso es lo que vamos a revisar. Ya, vamos a agregar la raza y vamos a cargar también los otros valores. Ya, nombre, raza igual m.raza. Ya me parecía muy escueta la información, ¿cierto? Ya. Y para cargar los drop va a ser lo mismo. ¿Ya? En este caso va a ser el drop persona.dataSource igual a from p in eh, personaController.getAll. ¿Ya? Ah, le puse el punto y coma, nada que ver. GetAll select p, select new, perdón, y le vamos a poner acá, era el nombre, lo vamos a dejar así porque en este caso van a ser los tags, ¿cierto? El nombre de la persona, que vamos a agregar ahí el nombre completo. ¿Ya? Que de hecho podríamos poner esto desde, no, tiene que ser desde acá. P.nombre más, ponerle acá P.root. Vamos a poner ahí un separador. ¿Ya? Más P.apellido. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Y vamos a poner acá el código. P.código. ¿Sí? Este de acá, este data source, es para cargar el drop-down list de persona. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a cargar acá el drop persona. Punto. Antes del data bind tenemos que agregar acá el data value field, ¿cierto? El data value field va a ser el código, porque es el código lo que va a estar entregando mi drop-down list, ¿cierto? ¿Ya? El otro es dropPersona.data text field, que es lo que va a estar mostrando el drop-down list, ¿cierto? Que sería nombre en este caso, ¿sí? Ahora recién puedo dar el dropPersona.dataBind, ¿sí? Ahora, misma lógica, así que vamos a hacer un copy-pega de lo más grosero, pero ya no sería drop persona, sino que sería el drop raza. ¿Ya? Vamos a dejar acá drop raza, que sería drop find r.raza controller select new, y acá el nombre de la raza r.nombre y el código r.código, ¿sí? Y ahí está. ¿Ya? Con eso, nosotros si lo cargamos desde acá, cargamos ambos, asegurándonos de que no esté haciendo postback, ¿ya? Materia vista, ¿cierto? Cargar drop, cargar grid, ejecutamos, revisamos si es que está todo ok. Ya debería haber ejecutado, a ver. Ahí está. Miren, ahí está. Raza, Aquitainu, PLC, Mestizo. Encargado, Armando Bronca, Juana de Arco, el enanito. Oh, es increíble, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda?
¿No? ¿Todo claro? ¿Sí? Bueno, ¿y lo que nos queda ahora? ¿Ah? Ah, cierto. A ver, vamos a ver si es que se cargó o no se cargó bien. Vamos a ver, cargar grid. Debería aparecer. M.raza. Veamos ahora. Ah, claro, no me está apareciendo la raza en el grid. Vamos a ver por qué no me aparece. Ah, M. Raza. Me falta el nombre de la raza. Ahí está, era eso. No era que no se actualizaba, lo que hace es que me faltó agregarlo. Porque esa es la clase. Es raza y después el raza.nombre. Ahora sí. Ahí sí. ¿Ya? Y lo que nos falta es programar el botón. Ya, y si se dan cuenta, todos los botones, todos los demás, ya, si se dieron cuenta, los controladores ya quedaron armados, por lo tanto, la vista es la misma vista que ustedes han estado trabajando todo el semestre. A la vista no tienen que hacerle ningún cambio. ¿Ya? Por ejemplo, programemos el botón. De mensaje punto text va a ser igual a era mascota controller punto add mascota. ¿Qué le tengo que enviar? Txt nombre punto text, luego el código de la raza, que sería drop raza punto select value, y luego el drop persona punto select value. ¿Ya? Ahora para actualizar, porque esto de acá está en está en el mismo formulario, ¿cierto? Por lo tanto tendría que, por ejemplo, acá, vamos a agregar uno nuevo, se va a llamar mm, nombre para perro, se va a llamar Titán. ¿Ya? Titán iba a ser un mestizo, ¿ya? Iba a ser de Armando Bronca, ¿ya? Ahí dice mascota agregada, pero no se agrega a la lista, ¿ya? Copito, claro, ¿ya? Copito. ¿Qué raza es? Pitbull. ¿Qué raza es? Doberman, ¿cierto? Ya, miren, ahí está, cuando cargo, me dice inmediatamente que lo tiene Armando Bronca ahí, ¿cierto? Ya, y de hecho eso lo guarda en la base de datos porque si revisamos, miren, o sea, si revisamos la base de datos acá en el explorador de servidores, esa base de datos ya no nos sirve. La que estamos utilizando es la que tenemos acá en el AppData, que nuestra conexión es ejemplo entities, porque ese es nuestro data context. ¿Ya? Miren, ahí está. Si revisamos mascota, se van a fijar que ahí apareció Titán. ¿Ya? Ahora, acá, en el código, una vez nosotros registramos la mascota, lo que vamos a hacer es cargar el grid nuevamente. Cargar grid. ¿Ya? Y ahí ya tenemos una nueva mascota. ¿Sí? Miren, ya. Ahora vamos a poner a Copito. ¿Ya? Una Kita Inu. Lo va a tener Juana de Arco. Y ahí está. Ahí apareció Copito. ¿Ya? Cargando automáticamente. Ahí eso ustedes lo pueden hacer con Ajax, con controles Ajax, ¿cierto? Y queda la cumbia. ¿Ya? Esa es la forma en que se maneja Entity Framework. Hasta ahora, ¿tienen alguna duda? En la que ustedes van a hacer las conexiones de base de datos. ¿Mm? ¿Qué cosa? Ah, sí que se puede agregar Ajax y demás. Sí, sí, todo está funcionando, todo normal. Todo lo que es la vista, todo lo que está aquí dentro de la vista, dentro de los formularios, funciona todo normal. Todo como que si no hubiesen hecho ningún cambio. ¿Ya?
¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Sí, sí, no, no, tal vez. Les voy a subir este ejemplo, ¿ya? Y los voy a empezar a dividir en grupos ahora, ¿ya? Vamos a detener la grabación.